Capítulo 1. El eco de las sandalias sobre el mármol del Vaticano. La noche en Roma no es oscura. Es de un azul profundo y aterciopelado que envuelve los muros del Palacio Apostólico como un manto protector. El aire lleva consigo el aroma del río Tíber. Un olor a agua antigua, al lodo húmedo y a la frescura de los pinos que bordean las colinas. En el silencio absoluto de la estancia, se escucha el roce rítmico de las sandalias de cuero sobre el mármol frío. Un sonido suave, constante, casi como el latido del corazón de la propia ciudad. Tac. 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 Rodrigo camina despacio, sintiendo el peso de sus pesadas vestiduras de seda. La seda cruje levemente con cada paso, un sonido seco y elegante que se pierde en la inmensidad de los techos altos. Sus dedos, adornados con anillos de oro viejo, acarician la superficie de una mesa de nogal tallada. La madera se siente sólida, real, un ancla en un mundo que a veces parece desvanecerse en susurros y sombras. El frío del mármol asciende por sus pies, pero no es un frío molesto. Es una invitación a la quietud, al asentamiento de los pensamientos que han volado demasiado alto durante el día. Las velas se consumen lentamente en sus candelabros de bronce. La cera gotea con una parsimonia infinita, creando pequeñas montañas blancas que brillan bajo la luz mortecina. El olor de la cera caliente se mezcla con el del incienso que ha quedado suspendido en el aire desde las vísperas. Es un aroma denso, dulce, que invita a cerrar los ojos y respirar profundamente. Inhalando el pasado, exhalando las preocupaciones del mañana. Las sombras en las paredes bailan un vals lento, alargándose y encogiéndose al ritmo de una brisa invisible que entra por los ventanales entreabiertos. Afuera, la ciudad de los Césares duerme bajo un cielo de cobalto. Los problemas del Estado, las alianzas complejas, las miradas de los embajadores. Todo eso se disuelve ahora en la oscuridad. Aquí, entre estas paredes de piedra centenaria, solo existe el presente. La textura del papel de algodón sobre el escritorio. La rugosidad de la tinta seca. El suave peso de la responsabilidad transformado en una calma monacal. Todo es quietud. Todo es paz. Las ambiciones se vuelven pequeñas cuando el silencio es tan vasto. La mente de un hombre cansado busca refugio en los detalles. En el brillo de un hilo de plata en la alfombra. En la forma en que el reflejo de la luna baña el suelo, creando un camino de luz plateada que conduce hacia el descanso. La historia es un río que fluye, y nosotros somos apenas piedras en su cauce. Redondeadas por el agua, pulidas por el tiempo. Dejándose llevar por la corriente hacia un mar de olvido sereno. El río fluye. El Tíber fluye. Suavemente fluye bajo los puentes de piedra. Transportando los sueños de Roma hacia la eternidad. El agua golpea los pilares con un murmullo constante. Chas. Chas. Un sonido que se repite. Que te envuelve. Que te dice que nada es tan urgente como parece. Que todo puede esperar a que el sol regrese. El mármol sigue frío. El silencio sigue siendo total. Y el eco de los pasos finalmente se detiene. Dejando paso a la respiración tranquila. Profunda. Rítmica. La noche es larga. Y la gloria no es más que un eco que se apaga. Dejando solo la paz de una habitación en penumbra. Donde el tiempo ya no cuenta. Donde solo importa el aire que entra y sale de los pulmones. El Tíber fluye. La cera cae. Las sombras velan tu descanso. Todo está bien. El mundo sigue su curso mientras tú te sumerges en la suavidad de las sábanas de lino. Sintiendo el abrazo de la historia que se vuelve sueño. Capítulo 2. El aroma de la cera quemada en los aposentos secretos. La noche ha avanzado un poco más sobre las colinas de Roma, y el silencio en el Palacio Apostólico se ha vuelto más denso, casi tangible, como una tela de terciopelo que amortigua hasta el más mínimo suspiro de la ciudad. Rodrigo se encuentra ahora en sus aposentos privados, un espacio donde las paredes no tienen oídos y donde el peso de la tiara papal se siente como un recuerdo lejano. El aire aquí es distinto, está saturado con el perfume del tiempo y la devoción silenciosa. Es el aroma de la cera de abeja pura, quemándose lentamente en los candelabros de plata labrada, una fragancia dulce, terrosa y reconfortante que llena los pulmones y calma el pulso.
Cada llama es una pequeña joya dorada que parpadea con una lentitud deliberada. La luz que proyectan no es agresiva, sino un resplandor suave y ámbar que acaricia los relieves de los tapices de lana colgados en las paredes. Estos tapices, traídos de las tierras del norte, representan escenas de bosques antiguos y cacerías olvidadas. Al pasar la mano por ellos, se siente la aspereza de la lana tejida a mano, una textura rústica que contrasta con la finura de la piel de quien la toca. Es un contacto que conecta el presente con la labor de miles de horas de manos artesanas, un recordatorio de que todo lo grande se construye con paciencia, punto por punto, hilo por hilo. El calor de la chimenea es un compañero constante en este rincón del mundo. Las brasas de madera de encina brillan con un rojo profundo, un resplandor que parece latir al ritmo de una respiración pausada. No hay chispas, solo el calor radiante que envuelve las piernas y las manos, disolviendo la rigidez que el deber impone durante las horas del día. El aroma de la madera quemada se mezcla con el toque cítrico de unas cáscaras de naranja dejadas cerca del fuego, una combinación que evoca los huertos lejanos de Valencia, los jardines de la infancia donde el sol era la única ley. Sobre la mesa de trabajo, una hoja de pergamino virgen espera. Su superficie es ligeramente rugosa, con ese color crema que parece retener la luz de las velas. Tocar el pergamino es sentir la historia antes de ser escrita. Es un material noble, resistente, que ha sobrevivido a siglos y que guardará los pensamientos de un hombre mucho después de que su voz se haya apagado. La pluma de ganso descansa al lado, ligera y grácil. No hay prisa por escribir. En esta hora de la noche, las palabras no necesitan ser plasmadas, solo necesitan ser sentidas, meditadas, dejadas en libertad para que floten en el aire tibio de la habitación. La introspección se asienta en el pecho como un sedimento dorado. Para un hombre que ha alcanzado la cima del mundo, la verdadera victoria no es el dominio sobre los demás, sino este momento de quietud absoluta. Las ambiciones, que bajo el sol parecen montañas infranqueables, se ven ahora como pequeñas dunas de arena que el viento de la noche suaviza. Hay una belleza melancólica en comprender que el poder es una sombra que se alarga al atardecer para finalmente desaparecer en la unidad de la oscuridad. Es un alivio dejar caer la máscara, sentir la propia piel, reconocerse en la fragilidad y en la fuerza de la soledad elegida. Rodrigo observa cómo una gota de cera caliente se desliza por el costado del cirio. Se mueve despacio, deteniéndose a ratos, acumulándose antes de seguir su camino hacia la base. Es un proceso hipnótico, una lección de gravedad y paciencia. Así es la vida en estos palacios. Una acumulación de momentos pequeños, de decisiones silenciosas que, como la cera, terminan dando forma a una estructura sólida. La cera se enfría, se endurece y se vuelve parte de la base. El pasado se solidifica, y sobre él caminamos con paso lento, buscando siempre ese rincón de sombra donde el alma pueda finalmente descalzarse. A lo lejos, el sonido del agua en las fuentes de los patios interiores llega como un murmullo constante. Es un agua que cae con una cadencia infinita, un goteo que limpia el aire y el espíritu. El agua cae y se recicla, fluye y regresa, recordándonos que nada se pierde del todo, que todo se transforma en otra forma de paz. El sonido es tan regular que termina por fundirse con el silencio, convirtiéndose en el lienzo sobre el cual se dibuja el sueño. La habitación está segura. Los muros son gruesos, construidos con la piedra de imperios anteriores, diseñados para resistir el asedio y el olvido. Dentro de esta fortaleza, el calor persiste. El aroma a cera y madera envuelve el cuerpo como una manta pesada y acogedora. Los ojos se sienten pesados, bendecidos por la fatiga de un día bien vivido y la promesa de un descanso sin interrupciones. Las sombras siguen bailando, pero ahora lo hacen de forma más lánguida, como si ellas también estuvieran listas para apagarse y descansar entre las grietas del mármol. La quietud es un regalo que se recibe con las manos abiertas. No hay nada más que hacer, nada más que decidir. El mundo exterior, con sus intrigas y sus ruidos, ha quedado fuera de este santuario. Aquí solo queda el hombre, la luz tenue y el ritmo tranquilo del corazón que late al unísono con la noche romana. La cera se consume. Se consume lentamente, desapareciendo para dar paso a la claridad de la paz interna. El aroma persiste. Suave. Persistente. Llenando el espacio de una serenidad que no conoce el tiempo. Las cortinas de terciopelo pesado bloquean cualquier atisbo de duda.
El refugio es total. La cama de roble, con sus sábanas de lino fresco y sus almohadas rellenas de pluma, espera como un puerto seguro tras una larga travesía. Cada fibra del cuerpo pide entregarse a esa suavidad, a ese peso reconfortante que promete borrar las líneas de preocupación de la frente. La noche es una aliada, una madre que acuna a sus hijos más cansados con el canto de los grillos lejanos y el susurro del viento entre las columnas. El fuego se vuelve ceniza. Ceniza tibia que guarda el calor en su interior. El aroma a cera se desvanece suavemente, dejando un rastro de limpieza y calma. Roma duerme. Los Borgia descansan. Y en ese descanso, la gloria se convierte en un sueño de paz infinita. Todo está en orden. Todo está en silencio. La luz se apaga. Y el alma se expande en la oscuridad protectora. Fluyendo como el río. Perdiéndose en la inmensidad de un sueño sin orillas. Capítulo 3. Sombras doradas sobre los viñedos de la Roma nocturna. La ciudad de Roma se extiende más allá de los muros del Vaticano como un mar de sombras salpicado por los reflejos plateados de la luna. César camina por la terraza elevada, dejando que el aire fresco de la noche acaricie su rostro. Es un aire que llega desde las colinas, cargado con el aroma de la tierra fértil, de las vides que crecen en silencio y del polen dulce de las flores nocturnas que solo se abren cuando el sol se retira. Aquí arriba, lejos de los pasillos sofocantes y las miradas cargadas de intención, el mundo recupera su escala natural. La piedra de la balaustrada está fría bajo sus palmas, una frialdad sólida y honesta que parece absorber el exceso de energía de sus manos, esas manos que durante el día deben sostener mapas, espadas y voluntades ajenas. El paisaje que se despliega ante él es una composición de negros profundos y grises azulados. Los viñedos de las afueras parecen filas de soldados dormidos, extendiéndose en hileras perfectas que siguen la curvatura de la tierra. La tierra romana tiene un olor particular en la oscuridad, una mezcla de polvo antiguo, humedad estancada en las raíces y la promesa de un vino que aún duerme en la uva. Es un aroma que invita a la introspección, que recuerda que incluso las ambiciones más feroces deben echar raíces en algo tan simple y humilde como el barro. César respira hondo, llenando sus pulmones con esa frescura rústica, sintiendo cómo la tensión en sus hombros se disuelve, transformándose en una lasitud agradable, en un peso que lo ancla al presente. Bajo la luz de la luna, las hojas de las vides brillan como si hubieran sido bañadas en plata líquida. El viento las mueve con una delicadeza infinita, creando un murmullo que recuerda al roce de las faldas de seda sobre un suelo de piedra. Es un sonido constante, rítmico, un susurro que no dice nada y lo dice todo. La naturaleza no conspira, no traiciona, simplemente existe, crece y descansa bajo las mismas estrellas que observaron la gloria de los antiguos emperadores. Hay un consuelo profundo en esa permanencia, en la idea de que los imperios de los hombres son apenas un parpadeo en comparación con el ciclo eterno de la siembra y la cosecha. Las ambiciones de la familia, el nombre de los Borgia grabado en cada rincón del poder, todo parece diluirse ante la inmensidad de un cielo que no pide nada a cambio. La túnica de terciopelo oscuro que viste César se siente pesada y reconfortante. El tejido es denso, atrapando el calor de su cuerpo y protegiéndolo de la humedad que sube desde el valle del Tíber. Al moverse, el roce del terciopelo contra sus brazos produce un sonido sordo, una caricia textil que le recuerda su estatus, pero también su propia existencia física. En la soledad de la terraza, él no es el cardenal ni el condottiero, es simplemente un hombre contemplando la magnitud de su propia soledad. La soledad de los Borgia es una soledad dorada, rodeada de lujo y de arte, pero no deja de ser un vacío que solo la noche y el silencio logran llenar con una paz extraña y melancólica. A lo lejos, se distinguen las siluetas de los cipreses, altos y delgados como dedos que apuntan hacia el infinito. Se mantienen inmóviles, como guardianes de un tiempo que ya no pertenece a nadie. El olor del ciprés, resinoso y ligeramente amargo, se filtra en la brisa, mezclándose con el aroma del incienso que aún impregna su cabello. Es un contraste de mundos. Lo sagrado y lo terrenal, el templo y el campo. Pero en esta hora, las fronteras desaparecen. Todo es uno bajo el manto de la noche romana. Todo es silencio y aceptación. Las preocupaciones sobre las alianzas en el norte o las revueltas en las tierras de la Romaña se sienten tan lejanas como las constelaciones que brillan sobre su cabeza. César observa el horizonte donde la tierra se encuentra con el cielo.
Allí, las sombras son más densas, ocultando los caminos que deberá recorrer mañana. Pero el mañana es una abstracción, un concepto que no tiene cabida en la plenitud de este momento. El presente es el frío del mármol, el olor de la tierra mojada y el ritmo de su propia respiración que se vuelve cada vez más lenta, más profunda. La vida es un viñedo que requiere paciencia, no se puede apresurar el crecimiento de la uva, ni se puede forzar al sol a salir antes de tiempo. Todo llega a su debido momento, y mientras tanto, lo único sensato es dejarse envolver por la calma, por la certeza de que incluso en medio de las tormentas más feroces, siempre existe este rincón de quietud esperándonos. El reflejo de la luna en una copa de metal olvidada sobre una mesa cercana capta su atención. Es un destello pequeño, una chispa de luz en medio de la penumbra. Representa la claridad que surge cuando la mente deja de luchar contra la realidad. Las sombras no son enemigas, son refugios. En la oscuridad, las formas se suavizan, las aristas desaparecen y el mundo se vuelve un lugar más amable, más acogedor. Las sombras doradas de los viñedos son el espejo de un alma que busca desesperadamente el reposo, que busca encontrar el equilibrio entre la voluntad de hierro y la necesidad de ser simplemente una parte más del paisaje. El viento vuelve a soplar, trayendo consigo el eco de una campana lejana, un sonido tan tenue que parece más un recuerdo que una realidad. Es la señal de que el mundo sigue girando, de que el tiempo no se detiene, pero que en este espacio sagrado de la noche, el tiempo se ha vuelto circular. No hay principio ni fin, solo el fluir constante de la existencia. Las vides siguen bebiendo de la tierra, la luna sigue su camino por el firmamento y el hombre sigue encontrando su paz en la observación silenciosa de la creación. La naturaleza es el último confesonario, el único lugar donde no se necesitan palabras para obtener el perdón o la redención. Poco a poco, el cansancio se infiltra en sus huesos, no como un peso doloroso, sino como una invitación al sueño. Es el cansancio del que sabe que ha hecho lo necesario y que ahora puede entregarse al olvido temporal. La terraza se vuelve un santuario de somnolencia. El olor a tierra y vid se hace más fuerte, más embriagador, actuando como un bálsamo para los sentidos agotados. Las sombras parecen acercarse, envolviéndolo en un abrazo invisible pero firme. César se permite cerrar los ojos por un instante, sintiendo la inmensidad del espacio a su alrededor y la pequeña, pero vibrante, calidez de su propio ser. La ciudad duerme. Los viñedos duermen. Los secretos de los Borgia se guardan bajo 7 llaves de silencio y sombra. No hay nada más que buscar, nada más que proteger. La noche ha hecho su trabajo, nivelando los valles y bajando las montañas de la ambición. Solo queda el aire fresco, el aroma de la noche y la promesa de un descanso que llegará como la lluvia sobre el campo seco. El tiempo fluye. Las vides crecen. El hombre descansa. Todo se disuelve en el azul profundo de la noche eterna. Roma es un sueño de piedra y hojas. Un sueño que te envuelve y te lleva hacia la profundidad de un descanso sin fin. Capítulo 4. El crujir del pergamino antiguo bajo la luz mortecina. El silencio en la biblioteca privada es una presencia física, una capa de aire quieto que se ha acumulado durante décadas entre los estantes de madera oscura. Aquí, el tiempo no se mide en horas, sino en la lentitud con la que el polvo baila en los rayos de luz de las velas y en la forma en que el aroma del cuero viejo se funde con el olor de la resina. Rodrigo se sienta frente a su escritorio de cedro, sintiendo la solidez del mueble bajo sus antebrazos. La madera está pulida por años de uso, suave como la piel de un fruto maduro, y exhala un perfume tenue, un recuerdo de los bosques lejanos que ahora se mezcla con el aroma metálico de la tinta fresca. Es un lugar de refugio, un santuario de pensamiento donde las tormentas políticas del exterior se transforman en simples trazos sobre el papel. Frente a él descansa un fajo de pergaminos antiguos, documentos que contienen la memoria de familias, de tierras y de leyes olvidadas. Al tocarlos, el pergamino emite un crujido seco, un sonido que evoca la aridez de los desiertos y la resistencia del tiempo. La textura es irregular, con venas apenas perceptibles que cuentan la historia del animal que una vez fue y del artesano que preparó la piel con paciencia infinita. Es una superficie que exige respeto, cada palabra escrita sobre ella se convierte en una ley eterna, en una verdad que sobrevivirá a los hombres que la dictaron. Los dedos de Rodrigo recorren las esquinas dobladas, sintiendo la rugosidad de la historia, una rugosidad que le devuelve una sensación de realidad en un mundo de apariencias y espejismos.
La luz de la vela única parpadea, creando sombras largas que se proyectan sobre las estanterías cargadas de volúmenes encuadernados en piel de becerro. El resplandor es de un naranja profundo, casi rojizo, que suaviza los rasgos del rostro y convierte la estancia en un útero de tranquilidad. El calor de la llama es apenas un susurro en la piel, pero basta para mantener a raya el frío que emana de las paredes de piedra. En este rincón, la luz mortecina no es una señal de debilidad, sino un velo de intimidad que permite a la mente expandirse más allá de los límites del cuerpo. Las palabras en los libros parecen cobrar vida en la penumbra, susurrando verdades antiguas sobre la ambición, la caída y la redención de aquellos que nos precedieron. El acto de desenrollar un pergamino es un ritual de paciencia. El material se resiste ligeramente, manteniendo su forma circular como si quisiera proteger los secretos que guarda en su interior. Rodrigo aplica una presión suave pero firme, dejando que el documento se rinda lentamente. El olor que desprende al abrirse es inconfundible. Una mezcla de moho noble, de cera selladora y de ese aroma seco que solo tienen los objetos que han sido privados de la luz del sol durante mucho tiempo. Es el olor de la permanencia. En un mundo donde todo cambia, donde las lealtades se compran y se venden, la palabra escrita permanece inmóvil, desafiando la erosión del olvido. La pluma de ganso descansa sobre el tintero de cristal. La tinta en su interior es negra como una noche sin luna, un abismo de posibilidades líquidas. Al sumergir la punta, el roce es imperceptible, pero la carga que adquiere es inmensa. Escribir en la soledad de la noche es un acto de confesión. Cada trazo sobre el pergamino es un peso que se libera del alma. La mente de un hombre de más de 60 años busca el orden, busca la estructura que dé sentido al caos del poder. A través de la escritura, las preocupaciones se vuelven tangibles y, por tanto, manejables. El miedo a perder lo construido se disuelve en la cadencia de las frases largas y bien formadas, en el ritmo de una caligrafía que se desliza por la página con la elegancia de un cisne en un lago en calma. El entorno se vuelve cada vez más acogedor. Las cortinas de brocado pesado han sido cerradas, sellando la habitación contra los vientos que soplan desde el janículo. El aire se siente cálido y estático, un abrazo que invita a la inmovilidad. La introspección fluye ahora sin obstáculos. Rodrigo reflexiona sobre la naturaleza del legado. ¿Qué quedará de los Borgia cuando la tinta de estos pergaminos se desvanezca? Quizás solo el silencio que ahora habita esta sala. Pero en ese silencio hay una victoria silenciosa. La capacidad de encontrar la paz en medio de la tormenta, la sabiduría de aceptar que la gloria es solo una sombra proyectada por la luz de una vela que tarde o temprano se apagará. La repetición del gesto de leer y escribir actúa como un mantra. El crujir del papel. El goteo ocasional de la cera. El roce de la tela contra la silla de madera. Son sonidos que crean un paisaje sonoro de serenidad absoluta. La mente se despoja de sus defensas. No hay enemigos aquí, solo ideas que se entrelazan como las vides en los jardines del Vaticano. La pesadez de los párpados comienza a manifestarse, no como un sueño brusco, sino como un descenso gradual hacia un estado de gracia. El pergamino ya no es un documento de estado, es un mapa hacia la tranquilidad, un testimonio de que incluso el hombre más poderoso necesita la sencillez de la penumbra para reencontrarse consigo mismo. La luz mortecina sigue bailando sobre las letras doradas de los lomos de los libros. Parecen ojos bondadosos que vigilan el descanso del patriarca. El aroma de la biblioteca se intensifica, volviéndose más dulce, más profundo, como si la propia sabiduría tuviera una fragancia que solo se revela a los que saben esperar. Las sombras se vuelven más suaves, perdiendo sus bordes afilados, convirtiéndose en mantas de oscuridad que cubren los rincones de la estancia. El mundo es ahora este círculo de luz dorada, este escritorio de madera y este hombre que respira al unísono con el pasado. El pergamino se queda abierto, mostrando una última línea de texto que habla sobre la paz de los justos. La tinta brilla un instante antes de secarse por completo, integrándose para siempre en las fibras del papel. Rodrigo apoya la espalda en el respaldo de la silla, dejando que sus manos descansen sobre sus muslos. El trabajo ha terminado por hoy. La historia ha sido registrada, las intrigas han sido calmadas y la soledad se ha transformado en una compañía grata y silenciosa. La habitación parece respirar con él, un latido lento y acompasado que ahuyenta cualquier rastro de ansiedad. El silencio se vuelve absoluto.
Es un silencio que pesa, pero que no oprime, que envuelve, pero que no asfixia. Es el silencio de los siglos, la quietud de las catedrales vacías, la calma de los bosques en invierno. Todo está en su sitio. El pergamino antiguo guarda su secreto, la vela se consume con una dignidad tranquila y el espíritu encuentra finalmente su ancla. El tiempo fluye. Las sombras crecen. El pergamino descansa. Y en este rincón de Roma, el sueño llega como un bálsamo dorado que lo cubre todo con una capa de olvido y de paz infinita. Capítulo 5. Lucrecia y el suave roce de la seda en Ferrara. El aire en Ferrara es distinto al de Roma, es un aire más sutil, impregnado de la humedad dulce de las llanuras del Po y del aroma persistente a niebla y piedra húmeda. En la penumbra de sus aposentos, Lucrecia se encuentra sentada frente a un gran ventanal que da hacia los jardines del castillo. El mundo exterior es una mancha de sombras azuladas y formas imprecisas, pero dentro de estas paredes, el universo se reduce al tacto y a la quietud. Sus manos, pequeñas y pálidas, descansan sobre un trozo de seda de color verde musgo que se derrama sobre sus rodillas como agua estancada en un estanque sagrado. El roce de la seda es casi imperceptible, una caricia fría y líquida que se desliza entre sus dedos con una suavidad que parece no pertenecer a este mundo material. Es una textura que no ofrece resistencia, que se adapta a cada curva y a cada movimiento, recordándole que la verdadera fuerza reside a menudo en la fluidez y no en la dureza de la piedra. El aroma que llena la estancia es una mezcla delicada de lavanda seca y sándalo, un perfume que ha impregnado los baúles de madera de cedro donde se guardan sus vestidos. No es un olor que se imponga, sino uno que flota, que aparece y desaparece con el movimiento de las cortinas pesadas de terciopelo. Lucrecia respira con una lentitud deliberada, dejando que esa fragancia limpie los restos del cansancio del día. En Ferrara ha encontrado un tipo de paz que en Roma le fue negada, es la paz de la sobreviviente, la calma que llega después de que la tormenta ha pasado y solo quedan las ondas suaves en la superficie del lago. Cada inhalación es un recordatorio de que ahora es dueña de su propio espacio, de su propio silencio y de su propia historia. La luz de las velas en sus candelabros de plata es baja y constante. Las llamas apenas vacilan, creando un resplandor dorado que baña las paredes decoradas con frescos de escenas pastorales. Bajo esta luz, los colores se vuelven profundos y terrosos, perdiendo su brillo estridente para transformarse en tonos que invitan al reposo. El oro de sus anillos brilla con un fuego apagado, reflejando la luz mortecina de una manera que parece hipnótica. Lucrecia observa el juego de luces en su piel, sintiendo como el calor de la habitación la envuelve como un abrazo invisible. Aquí, el tiempo no corre, se expande. Los minutos se estiran como hilos de oro en un telar, permitiéndole perderse en la contemplación de los detalles más pequeños, como la trama del encaje de sus puños o la forma en que el reflejo de la luna comienza a filtrarse por el vidrio soplado de la ventana. La seda se siente pesada y ligera a la vez, una paradoja que define su propia existencia. Al mover la tela, se produce un susurro suave, un sonido que recuerda al viento pasando entre las hojas de los álamos al atardecer. Es un sonido que induce al sueño, una melodía monocorde que aquieta los pensamientos más ruidosos. Lucrecia cierra los ojos por un momento y se deja llevar por esa sensación táctil. Recuerda las fiestas en el Vaticano, el ruido de las voces, el brillo de las joyas y la tensión constante de ser un peón en un tablero inmenso. Todo aquello se siente ahora como una vida ajena, como una historia leída en un libro viejo cuyas páginas se han vuelto amarillas. Ahora, en el silencio de Ferrara, ella es la autora de su propio capítulo, y las palabras que escribe son palabras de serenidad y aceptación. El peso de su propio cabello, recogido de forma sencilla, se siente como una corona natural que no oprime. El aroma de los aceites de cítricos que usa para suavizar sus mechones llega a sus sienes, evocando los jardines de naranjos donde el sol siempre parece estar a punto de ponerse. Es un olor limpio, refrescante, que contrasta con la calidez del hogar encendido en la esquina de la habitación. Las brasas emiten un calor constante que sube desde el suelo de terracota, calentando sus pies descalzos. La rugosidad de la arcilla bajo su piel le devuelve una sensación de tierra firme, de estar finalmente en casa, lejos de las intrigas de mármol y las traiciones de seda de su juventud. La introspección de una mujer que ha visto caer imperios y levantarse nuevas estirpes es una introspección rica en matices. Lucrecia reflexiona sobre la resiliencia, sobre la capacidad del alma para regenerarse como la hiedra que trepa por los muros del castillo.
La ambición es un fuego que consume, pero la paz es un agua que nutre. Ella ha elegido el agua. Ha elegido ser la calma en medio del torbellino, el refugio para aquellos que, como ella, buscan un momento de verdad entre tanta máscara. Su papel como duquesa no es solo el de gobernar, sino el de crear un espacio donde el arte y la bondad puedan florecer sin miedo. En esa tarea encuentra una satisfacción profunda, un alivio que se manifiesta en la relajación de sus facciones y en la profundidad de su mirada. El roce de la seda continúa, constante y rítmico. Sus dedos acarician el tejido una y otra vez, siguiendo un patrón invisible que parece dictado por el latido de su corazón. La tela se vuelve más cálida bajo su tacto, absorbiendo el calor de su cuerpo. El mundo exterior ha desaparecido por completo. No hay Ferrara, no hay ducado, no hay enemigos ni aliados. Solo existe este rincón iluminado por velas, este trozo de tela verde y la paz de una mujer que finalmente se pertenece a sí misma. Las sombras en los rincones de la habitación se vuelven más suaves, perdiendo su oscuridad para convertirse en un gris reconfortante, un velo que protege su intimidad del resto del universo. El sueño comienza a reclamar su espacio de forma sutil. No es una caída brusca, sino un deslizamiento lento, como el de una barca que se deja llevar por la corriente de un río tranquilo. Los párpados se vuelven pesados, pero la sensación no es de fatiga, sino de plenitud. Es el cansancio dulce del que ha encontrado su lugar en el mundo. El aroma de la cera, de la lavanda y de la leña quemada se funden en una sola esencia que embriaga los sentidos y desactiva la mente. Lucrecia se recuesta un poco más en su silla, dejando que la cabeza repose contra el respaldo de terciopelo. La seda sigue entre sus manos, recordándole hasta el último segundo que la suavidad es la forma más alta de resistencia. La noche en Ferrara es un manto protector que lo cubre todo con una capa de silencio absoluto. La niebla del río Po se abraza a los muros del castillo, aislándolo del tiempo y del espacio. Dentro, la vida fluye con una lentitud sagrada. La respiración de Lucrecia se vuelve compasada, armónica con el parpadeo de las velas que se consumen en paz. La seda cae suavemente al suelo, pero ella ya no la necesita, ha integrado su suavidad en su propio espíritu. La gloria de los Borgia se ha transformado aquí en una ceniza tibia, en una memoria que no duele, en un sueño que promete durar para siempre en la quietud de esta habitación. Todo está en calma. Las intrigas se han disuelto como la niebla al amanecer. El pasado es un eco que se apaga en la distancia, y el presente es este calor, este aroma y este silencio que invita a cerrar los ojos definitivamente. El tiempo se detiene en los labios de una sonrisa apenas dibujada. La seda descansa. La niebla envuelve. La mujer duerme. Y en ese sueño, la paz es el único reino que importa. Capítulo 6. La niebla densa que abraza las orillas del Tíber. La noche romana alcanza su punto de mayor quietud cuando la niebla comienza a subir desde el lecho del río Tíber. Es una bruma densa, blanquecina, que se desliza por las orillas de piedra como una criatura silenciosa que busca borrar los límites del mundo. El aire se vuelve más pesado, más húmedo, cargado con el olor del agua que fluye sobre el limo antiguo. Es una fragancia a musgo milenario que crece en los pilares de los puentes y a la tierra que ha visto pasar siglos de ambiciones. Caminar cerca del río en esta hora es como avanzar a través de un sueño que se niega a despertar. La visibilidad se reduce a lo que está justo frente a nosotros, obligando a los sentidos a volverse hacia adentro, hacia el ritmo de la propia respiración que se mezcla con el vapor de la noche. Bajo los pies, los adoquines están resbaladizos por la humedad. Cada paso es un contacto frío y sólido con la espina dorsal de la ciudad. El tacto de la piedra mojada bajo las manos, al apoyarse en el parapeto de un puente, es una sensación de permanencia absoluta. La piedra no cambia, no se mueve, solo observa cómo el agua fluye eternamente por debajo. Es una textura rugosa, salpicada de pequeñas grietas donde el tiempo ha depositado sedimentos de historia. Al cerrar los ojos, se puede sentir la vibración sorda del agua golpeando las bases de travertino. Un sonido profundo, un ronroneo constante que adormece la mente y disuelve las últimas defensas del pensamiento lógico. El olor de la niebla es el olor del olvido. Es una fragancia neutra, limpia, que enmascara los perfumes intensos del incienso y el vino que saturan la ciudad alta. Aquí, el Tíber impone su propia atmósfera.
Un aroma a cañas húmedas, a barro fresco y a la frialdad metálica del agua que viaja desde las montañas. Es un olor que aquieta el corazón, que sugiere que todas las luchas por el poder, todos los secretos guardados en los palacios, son apenas burbujas que estallan en la superficie de un río que no se detiene por nadie. La niebla envuelve los árboles que bordean el cauce, convirtiendo sus ramas en esqueletos plateados que parecen flotar en el vacío. Todo es suave. Todo es borroso. Como un lienzo pintado con agua y ceniza. En la mente de un hombre cansado, la niebla actúa como un bálsamo. Las ambiciones se sienten ahora como barcos lejanos que han perdido el rumbo en esta blancura total. No hay metas, no hay destinos, solo el acto de estar presente en la quietud. La introspección fluye con la misma lentitud que el agua. Una reflexión sobre la transitoriedad de la gloria se asienta en el espíritu. Si el río puede llevarse los restos de los imperios con tanta calma, ¿por qué habríamos de preocuparnos por los pequeños naufragios de nuestra vida? El perdón a uno mismo llega en este escenario de invisibilidad. En la niebla, nadie es un Borgia, nadie es un enemigo. Solo somos seres que respiran, envueltos en el abrazo frío y maternal de la naturaleza. La luz de las antorchas lejanas en el castillo de San Ángelo se ve como manchas de color naranja difuso, soles moribundos que no logran perforar la densidad del vapor. Ese resplandor es cálido a la vista, pero se siente distante, como si perteneciera a otro plano de existencia. Aquí abajo, la oscuridad es una manta de lana húmeda que nos protege del escrutinio del mundo. El roce de la capa sobre los hombros se siente más pesado ahora, habiendo absorbido la humedad del aire. Es un peso que reconforta, que nos mantiene unidos a la tierra mientras el espíritu parece querer desvanecerse en la bruma. El Tíber fluye. Fluye sin descanso. Transportando hacia el mar los ecos de las conversaciones susurradas en los puentes. Las promesas hechas en la oscuridad. Las lágrimas vertidas en la soledad de la orilla. El río lo acepta todo, lo limpia todo, lo integra todo en su curso infinito. El sonido del agua es una canción de cuna. Un murmullo que se repite. Que te invita a dejar de luchar. Que te dice que la resistencia es inútil y que la paz solo se encuentra en la entrega. El agua pasa. El tiempo pasa. Y la niebla sigue allí, protegiendo el sueño de la ciudad eterna con su velo de silencio. Las manos se hunden en los bolsillos de la túnica, buscando el último rastro de calor. La humedad ha creado pequeñas gotas de agua en las pestañas, refrescando la mirada. El mundo se ha vuelto pequeño, íntimo, reducido al espacio que ocupa nuestro cuerpo y al sonido de la corriente. Es un aislamiento sagrado. Una oportunidad para el descanso absoluto de la voluntad. Las piedras del río parecen absorber nuestras penas, transformándolas en parte de su estructura inamovible. Ya no hay nada que decidir. Nada que defender. El Tíber se encarga de todo. Nosotros solo tenemos que existir. Y respirar. Y cerrar los ojos ante la blancura del mundo. La niebla comienza a descender también sobre el alma, suavizando los recuerdos dolorosos, borrando las aristas del arrepentimiento. La gloria es una ceniza que el río se lleva. La culpa es un sedimento que el agua entierra. Al final, solo queda este momento de conexión pura con lo que no cambia. La niebla abraza. El agua susurra. El corazón descansa en el centro de la nada. Roma ha desaparecido bajo el manto blanco. Y en su lugar, ha quedado un espacio infinito para el sueño más profundo. El sueño llega como una marea lenta que sube desde los pies. Es una sensación de ingravidez, de estar flotando en medio de la bruma, sin peso, sin nombre, sin pasado. La niebla es ahora nuestra casa. El río es nuestra sangre. Y el silencio es nuestra verdad. Todo está en paz en las orillas del Tíber. Todo se ha disuelto en el azul grisáceo de la madrugada que aún no se atreve a nacer. Duerme ahora. Deja que la niebla vele tu espíritu. Deja que el agua cuente tu historia al mar. Fluyendo siempre. Fluyendo hacia la paz. Capítulo 7. El tintineo de las copas de plata en banquetes de sombras. La gran sala del palacio se ha quedado vacía, dejando tras de sí un rastro de esplendor silencioso y una quietud que solo el final de un banquete puede ofrecer.
El aire aún conserva el calor de los cuerpos que lo habitaron, una tibieza que se mezcla con el aroma persistente de las maderas nobles, el vino especiado con canela y el perfume de los lirios que comienzan a languidecer en sus jarrones. Rodrigo permanece sentado a la cabecera de la mesa, observando el rastro de la celebración como quien observa las ruinas de una civilización antigua. Frente a él, los restos del festín son una coreografía de luces y sombras. La plata de las copas brilla bajo la luz de las últimas velas, devolviendo reflejos distorsionados de una estancia que parece haber olvidado el sonido de las risas. Al extender la mano y rozar el borde de una copa de plata, el metal se siente frío y liso, una superficie perfecta que ha pasado por 1000 manos antes de llegar a las suyas. El tintineo que produce al ser desplazada apenas unos milímetros es un sonido limpio, una nota solitaria que parece viajar por el aire estancado y perderse en las vigas de madera del techo. Es un sonido que subraya el silencio en lugar de romperlo. La plata tiene esa cualidad única de retener la temperatura de la noche, es un contacto que despierta los sentidos pero que, al mismo tiempo, invita a la calma. Rodrigo sostiene la copa entre sus dedos, sintiendo su peso sólido, la seguridad de un objeto que no pide nada y que simplemente cumple su función de ser hermoso y eterno. El aroma del vino que queda en el fondo de las jarras es denso y frutal, un olor a uvas maduradas bajo el sol de Umbría, mezclado con el toque terroso del roble de las barricas. Es una fragancia que evoca la tierra, el trabajo de los viñadores y el ciclo de las estaciones. Al respirar este aroma, la mente se aleja de las preocupaciones de la corte y se transporta a los campos abiertos, donde el tiempo se mide por la caída de las hojas y no por el avance de los ejércitos. Hay una sabiduría silenciosa en el vino, una lección sobre la madurez y la paciencia. Para un hombre que ha vivido décadas de lucha, este aroma es un bálsamo, una invitación a aceptar que todo tiene su tiempo de fermentación y su tiempo de reposo. Las sombras en la sala son ahora las dueñas del espacio. Se arrastran por las esquinas, trepando por las columnas de mármol y envolviendo los muebles tallados en una oscuridad protectora. La luz de las velas es ya una agonía dorada, las mechas flotan en charcos de cera líquida, emitiendo un resplandor intermitente que hace que los rostros de los retratos en las paredes parezcan asentir en la penumbra. En este entorno, la introspección surge de forma natural. Rodrigo reflexiona sobre la naturaleza de la compañía y la soledad. El banquete es una máscara, un desfile de lealtades compradas y palabras medidas. Pero ahora, en la sombra, la verdad emerge. La verdadera grandeza no está en el aplauso de la multitud, sino en la capacidad de sentarse solo frente a las cenizas del éxito y sentirse en paz. La textura del mantel de lino bajo sus manos es otro ancla hacia la realidad. Es un lino fino, almidonado, con bordados de seda que relatan historias de linajes y conquistas. Sus dedos siguen el relieve del hilo, sintiendo la dedicación de quienes pasaron meses bordando estos patrones. Es una conexión con la paciencia humana, con la capacidad de crear belleza a partir de la repetición y el detalle. Este contacto físico suaviza la rigidez del espíritu. La ambición se siente ahora como un traje demasiado pesado que uno decide quitarse antes de ir a dormir. Es el alivio de no tener que ser nada más que un hombre que contempla el final de una jornada. A través de las altas ventanas, el cielo de Roma se ha vuelto de un negro absoluto, una profundidad que parece absorber cualquier resto de luz. El mundo exterior ha dejado de existir. No hay intrigas, no hay peticiones, no hay amenazas. Solo existe esta mesa larga, este silencio de plata y esta sensación de que el tiempo se ha detenido para permitir un momento de balance. Las copas de plata, alineadas como centinelas mudos, parecen guardar los secretos de las conversaciones que escucharon durante la noche. Pero ellas no hablan, ellas solo brillan, ofreciendo una compañía que no exige respuestas ni compromisos. La introspección se profundiza, volviéndose casi mística. ¿Cuántas manos habrán sostenido estas mismas copas? ¿Cuántos sueños se habrán brindado y cuántas decepciones se habrán ahogado en su interior? La historia es un banquete interminable donde los invitados cambian pero la mesa permanece. Comprender esto es alcanzar una forma de libertad. La responsabilidad del nombre Borgia sigue ahí, pero en este momento de penumbra se siente como una responsabilidad compartida con el pasado y con el futuro, liberando al individuo del peso del presente absoluto. Es el descanso de quien comprende que es solo una parte de un todo mucho más vasto y majestuoso.
El calor de la habitación ha bajado ligeramente, pero es un frescor agradable que invita a abrigarse con los pliegues de la túnica de terciopelo. El roce del tejido contra la piel es reconfortante, una caricia familiar que induce a la somnolencia. Los sentidos se van apagando uno a uno. El aroma del vino se vuelve más tenue, el brillo de la plata se funde con la oscuridad y el silencio se vuelve tan profundo que se puede escuchar el propio latido, rítmico, pausado, como un reloj de carne y hueso que marca el camino hacia el sueño. Las sombras ya no son formas extrañas, sino mantas que se depositan sobre los hombros, invitando a cerrar los ojos. La copa de plata descansa finalmente sobre la mesa. Su misión ha terminado por hoy. Rodrigo se permite hundirse en el respaldo de su silla de cuero, sintiendo como la tensión abandona sus piernas y sus brazos. El banquete de la vida ha sido largo y generoso, pero ahora lo único que desea es la oscuridad y el silencio. Las velas dan un último suspiro y se apagan, dejando que el humo fino dibuje figuras efímeras en el aire antes de desaparecer. La sala es ahora un templo de sombra, un espacio sagrado donde el descanso es la única ley posible. Todo está en calma en el corazón del palacio. Los ecos de la gloria se han transformado en un murmullo de paz que no necesita palabras. La plata duerme. Las sombras protegen. Y el alma encuentra su refugio en la profundidad de una noche que promete ser eterna. El tiempo se ha disuelto. La ambición es una ceniza fría. El sueño llega como un banquete de silencio, alimentando el espíritu y preparando el camino para el olvido más dulce. Capítulo 8. Pasos perdidos en los jardines de los muros leoninos. El amanecer aún no ha reclamado su lugar sobre el horizonte, y en los jardines que se extienden a la sombra de los muros leoninos, el mundo parece haberse detenido en un estado de gracia suspendida. Rodrigo camina con lentitud, sintiendo como la hierba alta, cargada de un rocío espeso y frío, acaricia el borde de sus vestiduras. Cada paso es una inmersión en la frescura de la tierra, una sensación de humedad que sube por el tejido y refresca los tobillos, recordándole su propia conexión con el suelo que pisa. El aire en este rincón del Vaticano es puro, casi sagrado, libre del humo de las antorchas y del aliento de las multitudes. Es un aire que huele a azahar temprano, a tierra removida por las manos de los jardineros y a la fragancia resinosa de los pinos que se alzan como centinelas contra el cielo de cobalto. Sus manos, entrelazadas a la espalda, sienten el roce del terciopelo pesado de sus mangas. La textura es rica, un recordatorio del poder que ostenta, pero aquí, entre los setos de buey y los limoneros, ese poder se siente como una carga que se puede depositar por un momento sobre la tierra húmeda. Al pasar junto a un macizo de flores, Rodrigo extiende los dedos para rozar los pétalos aterciopelados de las rosas que aún no han abierto. La suavidad es extrema, una delicadeza que contrasta con la dureza de las decisiones tomadas entre los muros de piedra del palacio. Es un contacto que le devuelve la sensibilidad, que le permite recordar que la vida, en su esencia más íntima, es algo frágil y precioso que merece ser contemplado en silencio. El aroma de los cítricos es más intenso cerca de los muros de ladrillo antiguo. El sol de los días anteriores ha dejado su rastro de calor en la piedra, y ahora, en la frescura de la madrugada, ese calor emana suavemente junto con el perfume de las hojas de los naranjos. Es un olor limpio, vibrante, que despeja la mente y aquieta los pensamientos circulares. La introspección se vuelve aquí una forma de oración laica. Rodrigo reflexiona sobre la redención, no como un acto público de fe, sino como un proceso privado de reconciliación con el propio pasado. Los errores y los triunfos se ven ahora como las ramas de un árbol. Algunos crecen rectos hacia la luz, otros se retuercen bajo el peso del invierno, pero todos forman parte del mismo tronco, de la misma existencia que ahora busca un momento de paz antes de que el mundo despierte. El silencio de los jardines es profundo, solo interrumpido por el murmullo casi imperceptible de una fuente lejana. El agua cae con una regularidad hipnótica, un sonido que se funde con el latido del corazón y que invita a perderse en el espacio entre los pensamientos. En este refugio, las jerarquías desaparecen. Bajo la sombra de los muros leoninos, él no es el vicario de Cristo, sino un hombre que busca el perdón en la belleza de lo creado. La soledad no es un vacío, sino una plenitud, es la oportunidad de escucharse a sí mismo sin el ruido de las voces que piden, que exigen, que mienten. Cada respiración es un acto de gratitud hacia la quietud, hacia la capacidad de los pulmones de llenarse con la pureza de la noche que se retira.
El suelo bajo sus pies cambia de la hierba suave a la grava fina de los senderos. El roce de las suelas contra las pequeñas piedras produce un sonido rítmico, un acompañamiento constante que marca el compás de sus meditaciones. La grava se siente firme, proporcionando una base sólida sobre la cual avanzar sin prisa. Rodrigo observa las sombras de los cipreses que se alargan sobre el camino, dedos oscuros que parecen señalar hacia un lugar de descanso definitivo. No hay miedo en esta observación, solo una aceptación tranquila de la brevedad de la vida y de la importancia de estos instantes de lucidez. La verdadera redención es encontrar la calma en medio de la imperfección, es reconocer la propia humanidad entre la grandeza de los muros que uno mismo ha ayudado a construir. A medida que avanza, el aroma a incienso que siempre parece acompañarlo se desvanece, sustituido por el olor a tierra mojada y a savia fresca. Es una transición necesaria, un regreso a lo elemental. Sus dedos acarician ahora la superficie de un banco de mármol, sintiendo las vetas de la piedra, las pequeñas imperfecciones talladas por el tiempo y el clima. El mármol es frío, pero su contacto es reconfortante, una promesa de estabilidad en un mundo de cambios constantes. Rodrigo se permite cerrar los ojos y simplemente ser, dejando que el aire fresco lave sus preocupaciones y que el silencio sature sus sentidos. El tiempo fluye por estos jardines como un río invisible, lavando las heridas de la ambición y dejando solo la claridad de la conciencia. La introspección se profundiza en este santuario verde. ¿Cuánto de lo que hacemos es por nosotros mismos y cuánto por el nombre que llevamos? La respuesta parece flotar en la brisa que mueve suavemente las copas de los árboles. Al final, lo que queda es la paz que uno es capaz de cultivar en su interior. Los muros leoninos, construidos para proteger la ciudad, protegen ahora este rincón de reflexión absoluta. El mundo exterior puede estar preparándose para otra jornada de conflictos, pero aquí, entre los limoneros y la piedra antigua, la única batalla que importa es la de encontrar el equilibrio. Y en este momento, el equilibrio es total. El peso de la historia se disuelve en el aroma del azahar y en el tacto del lino fresco contra la piel. El cielo comienza a teñirse de un gris perla, anunciando que la noche ha cumplido su propósito. La luz suave resalta los contornos de las estatuas que adornan el jardín, figuras de piedra que parecen despertar de un sueño de siglos. Rodrigo observa sus rostros impasibles y siente una extraña afinidad con ellos. La piedra perdura, pero el espíritu es el que le da sentido. La paz encontrada en estos pasos perdidos es el combustible para lo que vendrá, un tesoro de silencio guardado en lo más profundo del ser. Las manos se relajan, los hombros descienden y la respiración se vuelve tan ligera que parece fundirse con el aire de la mañana. Todo está en orden en los jardines secretos. Los secretos de los Borgia no son aquí intrigas políticas, sino descubrimientos del alma en medio de la naturaleza. El rocío sigue humedeciendo la tierra. Las hojas siguen susurrando al viento. Y el hombre sigue caminando hacia el centro de su propia serenidad. El cansancio del alma se ha transformado en una lasitud dulce, en una disposición al descanso que no conoce remordimientos. La redención es este momento de silencio bajo los muros leoninos, esta capacidad de mirar hacia atrás y ver solo un camino que ha conducido a esta paz presente. El sueño, aunque lejano, empieza a enviar sus primeras señales. Es un deseo de cerrar los ojos y retener esta sensación de pureza por siempre. El aroma a azahar se vuelve un amante invisible que invita al reposo. La luz crece, pero el silencio permanece, sólido y acogedor. El mundo despertará pronto, pero por ahora, el refugio es absoluto. El alma descansa entre los setos de buey. El espíritu se asienta en la piedra fría. Y la gloria se vuelve un susurro que se pierde entre los pinos de Roma. Capítulo 9. El reflejo del fuego en las armaduras de terciopelo. La noche se adentra en los cuarteles de la guardia personal, donde el eco de las batallas pasadas se ha transformado en un reposo denso y necesario. César se encuentra en una estancia apartada, un lugar donde el rigor militar se funde con la calidez de un hogar privado. El ambiente está cargado con el olor del metal limpio, del aceite de oliva utilizado para proteger las hojas de las espadas y del aroma profundo del cuero curtido. No es un olor de guerra, sino de preparación y de cuidado, es el aroma del descanso del guerrero. En una esquina de la habitación, su armadura descansa sobre un soporte de madera, cubierta parcialmente por una capa de terciopelo carmesí que cae en pliegues pesados y elegantes.
El fuego de la chimenea proyecta sus lenguas doradas sobre las placas de acero, creando un juego de reflejos que parecen latir con una vida propia. Al acercarse y tocar el metal, la punta de los dedos encuentra una superficie fría que rápidamente absorbe el calor de la piel. El acero es liso, impecable, reflejando la luz del fuego de una manera que suaviza su naturaleza letal. César recorre con su mano el peto de la armadura, sintiendo la solidez de una protección que ha sido su segunda piel durante años. Al mismo tiempo, sus dedos se deslizan hacia el terciopelo que la envuelve. La transición entre la dureza del acero y la suavidad extrema del terciopelo es una sensación que invita a la desconexión. Es el contraste de su propia vida. La necesidad de ser implacable ante el mundo y el deseo profundo de suavidad y paz en la intimidad de sus pensamientos. El terciopelo se siente cálido, acogedor, una textura que parece querer absorber el frío del metal y las cicatrices del alma. El fuego arde con una parsimonia envidiable. Los troncos de encina se consumen despacio, transformándose en una arquitectura de brasas que emiten un calor constante y rítmico. Este calor envuelve el cuerpo de César, relajando cada músculo que ha estado en tensión durante las horas de estrategia y mando. El aroma de la madera quemada es rústico y honesto, recordándole los campamentos bajo las estrellas en las tierras de la Romaña, pero aquí, ese mismo olor es una señal de seguridad y de cierre. No hay caballos relinchando, no hay el sonido del acero chocando, solo el silencio de una estancia que ha sido sellada contra el caos del exterior. La introspección se asienta en él como el polvillo dorado que flota en el aire. Ser un Borgia, ser un líder, es a menudo un ejercicio de soledad, pero en este momento, esa soledad es un refugio, no una condena. César observa cómo el reflejo del fuego baila en el pomo de su espada de parada. El oro y las piedras preciosas captan la luz, creando destellos que parecen estrellas efímeras en la penumbra. Se pregunta cuántas de sus ambiciones han sido reales y cuántas han sido simplemente reflejos de una necesidad de gloria que ahora, ante el fuego, parece evaporarse. El poder es una armadura pesada que uno se acostumbra a llevar, pero el verdadero descanso llega cuando se comprende que la armadura puede ser retirada. Hay una belleza melancólica en admitir la fatiga, en reconocer que el guerrero también anhela el silencio de los campos de trigo y la paz de los viñedos que observaba desde la terraza. La gloria es un fuego que quema, pero el sueño es el agua que apaga cualquier rastro de arrepentimiento. La textura del cuero de su sillón, curtido y suave por el tiempo, le ofrece un soporte firme. Al sentarse, siente el crujido apenas perceptible del material, un sonido que evoca la silla de montar y la libertad de los caminos abiertos. El aroma a cuero viejo se mezcla con un toque de resina de pino que alguien ha arrojado al fuego, creando una fragancia embriagadora que invita a cerrar los ojos. La mente de un hombre de acción rara vez encuentra la pausa, pero el ritmo de las llamas es una medicina poderosa. El fuego no tiene prisa, simplemente existe, transformando la materia en energía y luz. César se deja hipnotizar por ese proceso, sintiendo cómo sus propios pensamientos se vuelven más ligeros, menos punzantes, hasta que se convierten en simples sombras que pasan sin dejar huella. A través de los muros gruesos llega la sensación de la ciudad que respira en calma. Roma es ahora una entidad silenciosa, un gigante que descansa antes de volver a despertar. En esta estancia, el tiempo se ha vuelto circular. El reflejo en el acero, el tacto del terciopelo y el calor de las brasas forman un santuario de serenidad. No hay batallas que ganar esta noche, no hay territorios que conquistar. La única victoria que importa es la de rendirse al cansancio, la de permitir que el cuerpo y el espíritu se fundan con la quietud del entorno. La introspección le lleva a pensar en la paz como el fin último de todo conflicto, una paz que no se firma en tratados, sino que se siente en la ausencia de ruido interno. La armadura de terciopelo, como él la llama en su mente, representa la dualidad de su existencia. Es el equilibrio entre la fuerza y la gracia, entre el deber y el deseo de descanso. Sus dedos juegan distraídamente con un hilo de seda del brocado, una pequeña imperfección que lo conecta con la realidad de lo hecho por el hombre. Todo lo que construimos tiene sus grietas, y es en esas grietas donde se cuela la luz de la verdad. El guerrero descansa no porque haya terminado su labor, sino porque comprende que el descanso es parte esencial de la labor misma. El alma necesita estos momentos de fuego y sombra para recuperar la claridad que el sol del mediodía a veces arrebata. El sueño comienza a manifestarse como una marea cálida que sube desde los pies, pesando suavemente sobre las piernas y el pecho.
El aroma del aceite y el metal se vuelve más tenue, mientras que el olor de la madera quemada se intensifica, envolviéndolo en una nube de confort. Los reflejos en la armadura se vuelven borrosos, las llamas pierden su nitidez y el mundo se reduce al sonido de su propia respiración, lenta y profunda. César se deja llevar, sintiendo que la protección del acero ya no es necesaria, pues la noche misma es un escudo impenetrable contra cualquier preocupación. El fuego se reduce a brasas. Brasas rojas que guardan el secreto del descanso. El terciopelo envuelve la estancia con su oscuridad protectora. Y el guerrero finalmente cierra los ojos, encontrando en la penumbra la redención que las batallas nunca pudieron darle. Roma es un sueño lejano. La gloria es un eco que se extingue. Y en este rincón de silencio, la paz es la única corona que queda por ceñir. El tiempo se detiene. El metal se enfría. Y el alma se expande en la plenitud de un sueño profundo y reparador. Capítulo 10. Susurros de incienso en las cúpulas de San Pedro. La inmensidad de la basílica en la hora más profunda de la noche es un océano de aire estancado y quietud reverente. No hay multitudes aquí, ni coros que alcancen las alturas, solo el espacio infinito que parece respirar junto con las sombras de los siglos. Rodrigo camina por la nave central, sintiendo como el frío del mármol atraviesa las suelas de sus sandalias para conectar su cuerpo con los cimientos mismos de la fe. Es un frío que no asusta, sino que purifica, un contacto sólido que le recuerda su posición como el eje entre lo terrenal y lo divino. A cada paso, el eco de su presencia se eleva hacia las bóvedas, perdiéndose en la oscuridad de los techos tallados, donde la luz de la luna apenas alcanza a dibujar los contornos de los ángeles de piedra. El aroma que domina este santuario es una acumulación de siglos de devoción. Es un incienso antiguo, impregnado en las porosidades del travertino y en las fibras de los pesados tapices. Es un olor resinoso, con notas de mirra y sándalo que se han vuelto dulces y polvorientas con el paso del tiempo. Al inhalar, se siente una expansión en el pecho, una sensación de que el aire mismo está cargado de oraciones silenciosas y secretos confesados al vacío. Es una fragancia que induce al trance, que invita a la mente a abandonar las preocupaciones de la carne para perderse en la geometría perfecta de las cúpulas. El incienso flota en finas hebras plateadas bajo los haces de luz lunar que caen desde las ventanas altas, creando un paisaje onírico donde el tiempo parece haber sido abolido. Sus manos recorren la superficie de una columna de mármol veteado. La piedra está suave, pulida por el roce de millones de manos que han buscado consuelo en su solidez. Tocar el mármol en la oscuridad es como tocar la piel de la historia. Es una textura densa, majestuosa, que ofrece un apoyo inquebrantable a quien se siente abrumado por el peso de la tiara. Rodrigo apoya su frente contra la piedra fría, cerrando los ojos para escuchar el silencio de la basílica. Es un silencio que tiene peso, que presiona suavemente los oídos y calma el flujo turbulento de los pensamientos. Aquí, las intrigas de los cardenales y las amenazas de los reyes extranjeros se desvanecen, volviéndose tan insignificantes como el polvo que brilla en la oscuridad. La introspección se vuelve absoluta bajo la cúpula de Miguel Ángel. Rodrigo reflexiona sobre la soledad del poder en el corazón de la cristiandad. Ser el centro de un imperio espiritual es ser una mota de luz en una catedral de sombras. La ambición que lo llevó hasta aquí se siente ahora como un fuego que ha dejado paso a una luz más suave y reflexiva. Hay una paz extraña en reconocer la propia pequeñez ante la magnitud de la piedra y la fe. Las ambiciones de los Borgia, los planes para sus hijos, las alianzas de sangre. Todo se somete a la escala del templo. En esta hora, él no es el estratega ni el patriarca, sino un alma que busca el reposo en la inmensidad de lo eterno. La redención no se encuentra en los decretos, sino en este momento de entrega al silencio protector de la Iglesia. El roce de sus vestiduras de seda contra el suelo produce un susurro que se eleva y desaparece, un sonido efímero que subraya la permanencia de los muros. La seda se siente ligera, casi inexistente, comparada con la gravedad de la piedra que lo rodea. Rodrigo camina hacia el altar mayor, donde las lámparas de aceite arden con una llama mínima, un punto de luz ámbar que apenas logra desafiar a las tinieblas. El olor del aceite quemado se mezcla con el incienso, creando una atmósfera de una calidez mística que envuelve los sentidos. Es un entorno diseñado para el olvido del yo, para la disolución de la identidad en un todo más grande y sereno. Las sombras de las estatuas se proyectan largas y lánguidas, como gigantes que vigilan su paso hacia la paz.
A medida que se acerca al centro de la basílica, la acústica cambia. El silencio se vuelve más profundo, más resonante. Es el lugar donde los susurros de los vivos se encuentran con los silencios de los muertos. Rodrigo siente una lasitud bendecida en sus miembros. El cansancio de una vida de lucha se transforma en una disposición al descanso sagrado. No hay nada más que pedir, nada más que negociar. La presencia del incienso actúa como un velo que separa el mundo exterior de este santuario de quietud. Aquí, el alma puede finalmente descalzarse y caminar libre de las ataduras de la gloria. La gloria es un eco que se apaga, pero el incienso permanece, un susurro constante que promete la eternidad. Las sombras bailan en las alturas, siguiendo el movimiento lento de las nubes frente a la luna. Es un baile de grises y platas que hipnotiza la mirada, obligando a los ojos a relajarse, a perder el foco, a entregarse a la penumbra. El cuerpo se siente pesado, anclado por la gravedad de la fe y la piedra, mientras que la mente se siente ligera, flotando entre los arcos y las cúpulas. El incienso satura cada rincón del ser, limpiando los rastros de la envidia y el deseo, dejando solo un espacio vacío y tranquilo para el sueño. Todo es armonía. Todo es proporción. Todo es quietud en el corazón de San Pedro. La noche romana sigue su curso fuera de estos muros, pero aquí dentro, el tiempo es una línea que no se mueve. La introspección llega a su fin, transformándose en una aceptación muda de la realidad. Somos polvo de estrellas en una catedral de mármol, y en esa comprensión reside la paz definitiva. Rodrigo se detiene ante una capilla lateral, dejando que su mano descanse sobre la madera tallada de un banco. La madera es cálida, con el aroma del barniz antiguo y el cuidado de los siglos. Es el último contacto con lo terrenal antes de entregarse a la profundidad de la noche. El sueño comienza a reclamar su lugar bajo la cúpula. Es una sensación de ser abrazado por la historia, de ser protegido por las sombras de todos los que han buscado refugio antes que él. El incienso se vuelve una manta de seda invisible que cubre los hombros y apaga las últimas chispas de la voluntad. Los ojos se cierran ante la majestad de la piedra, y en el centro del silencio, la paz de los Borgia se vuelve tan vasta como la propia basílica. El mundo desaparece. Solo queda el incienso, el mármol y el latido tranquilo de un corazón que ha encontrado su santuario. La noche es eterna bajo las cúpulas. Las sombras velan el descanso del pastor. Y el alma se expande en la oscuridad sagrada, fluyendo hacia un sueño sin límites y sin miedos. Todo está consumado en la quietud. Todo es silencio. Todo es paz. Capítulo 11. El peso de la tiara y el silencio del alma. La noche ha alcanzado ese punto de quietud absoluta donde incluso las sombras parecen contener el aliento en los pasillos más profundos del Vaticano. Rodrigo se encuentra solo en su oratorio privado, un espacio de dimensiones reducidas que, sin embargo, encierra toda la magnitud de sus pensamientos. Sobre un pedestal de madera de ébano, la tiara papal descansa, brillando con una luz pálida y fría bajo la claridad de la luna que se filtra por el tragaluz. Es una estructura de 3 coronas de oro, cuajada de zafiros, rubíes y perlas que parecen ojos dormidos en la penumbra. Al observar el objeto, Rodrigo siente el eco del peso físico que ha soportado sobre su cabeza durante el día, un peso que no solo tensa los músculos del cuello, sino que presiona la voluntad y el espíritu con la fuerza de un imperio espiritual y terrenal. Sus manos se acercan al metal precioso, pero no lo tocan de inmediato. Los dedos rozan el aire frío que rodea el oro, sintiendo la energía de un objeto que ha definido su vida y la de su estirpe. Cuando finalmente la punta de sus dedos encuentra la superficie del oro labrado, la sensación es de una solidez implacable. El metal está frío, casi gélido, una frialdad que parece nacer del propio corazón de la tierra de donde fueron extraídas las gemas. Al recorrer los relieves de las coronas, siente la rugosidad de los grabados y la suavidad pulida de las perlas grandes como huevos de paloma. Es una textura que habla de sacrificio y de gloria, pero también de una fatiga que ninguna joya puede ocultar. El peso de la tiara es, en realidad, el peso de miles de almas, de decisiones que cambian el mapa de Europa y de silencios que se guardan bajo llave en los sótanos de la conciencia. El aroma en el oratorio es austero y reconfortante. Predomina el olor de la madera de cedro vieja, un aroma seco y noble que parece absorber la humedad de la noche romana.
Se mezcla con el rastro sutil de una sola vela de cera virgen que se consume cerca del altar, aportando un matiz dulce y pastoral a la estancia. Rodrigo respira con una profundidad que busca llenar el vacío que deja la ausencia de ruido. La introspección se instala en él como una manta pesada de terciopelo. Para un hombre que se acerca al final de su jornada vital, la tiara deja de ser un símbolo de triunfo para convertirse en una prueba de resistencia. Reflexiona sobre la naturaleza de la autoridad. Como el mundo ve el brillo del oro, pero solo el hombre que la porta conoce la marca que deja en la frente, la cicatriz invisible de la responsabilidad absoluta. La luz de la luna baña la estancia con un tono plateado que convierte el oro de la tiara en una sombra dorada, casi mística. Las sombras se proyectan largas sobre el suelo de mosaico, dibujando figuras geométricas que parecen laberintos sin salida. Rodrigo se aleja del pedestal y se sienta en un banco de madera desgastada por el tiempo. El contacto con la madera rústica le devuelve una sensación de humildad que el trono no puede ofrecer. Es aquí, en el silencio del alma, donde los títulos se desvanecen. Ya no es Alejandro V, el estratega que domina los destinos de Italia, es simplemente Rodrigo, un hombre cansado que busca el perdón en la penumbra. La redención se siente como una posibilidad real cuando el silencio es lo suficientemente profundo como para ahogar los ecos de las batallas y las intrigas. La textura de su propia piel, curtida y marcada por los años, le recuerda que su tiempo es finito, a diferencia del oro que tiene frente a él. Sus dedos recorren las líneas de sus palmas, sintiendo la historia grabada en su propia carne. Hay una belleza serena en la aceptación de la vejez. Las ambiciones de juventud, que una vez ardieron como incendios incontrolables, son ahora brasas que calientan el espíritu sin quemarlo. El silencio del alma no es una carencia de sonido, sino una presencia de paz, un estado donde las preguntas ya no necesitan respuestas inmediatas. Es el alivio de saber que la historia seguirá su curso, con o sin él, y que el peso del mundo puede ser depositado, al menos por unas horas, sobre el pedestal de la noche. A través de las ventanas altas, se percibe la presencia de la ciudad eterna, pero es una presencia que no interrumpe la soledad del oratorio. Roma duerme bajo el peso de sus propias ruinas y glorias, y Rodrigo siente una comunión silenciosa con la piedra antigua. El aroma del cedro se intensifica, envolviendo sus sentidos en una nube de estabilidad y calma. La mente se vuelve más ligera, despojándose de los nombres de los enemigos, de las cifras de los tesoros y de las caras de los aliados. Todo se reduce a este momento de conexión con lo invisible, a este respiro antes de la oscuridad final del sueño. La introspección le lleva a comprender que la verdadera tiara, la verdadera corona, es la paz interior que se conquista tras haberlo perdido todo ante el altar del silencio. El cuerpo experimenta una lasitud dulce, una inclinación natural hacia el reposo. La tiara de oro sigue allí, brillando con su luz fría, pero ya no ejerce su magnetismo sobre él. Es solo un objeto, un artefacto de la voluntad humana que palidece ante la inmensidad de la noche divina. Rodrigo cierra los ojos, dejando que la imagen del oro se desvanezca en su mente para ser sustituida por el azul profundo de un sueño sin imágenes. La respiración se vuelve rítmica, una canción de cuna interna que marca el paso de los segundos hacia el olvido reparador. El olor de la cera y el cedro actúa como un bálsamo que sella las heridas de la jornada, permitiendo que el espíritu flote libre por encima de los muros del palacio. La quietud en el oratorio es ahora tan completa que se puede sentir el fluir del tiempo como una corriente de agua tranquila. No hay prisa por levantarse, no hay prisa por hablar. El silencio es la respuesta a todas las oraciones. Las sombras se cierran alrededor de la figura del anciano, protegiendo su vulnerabilidad con la dignidad de la oscuridad. La gloria es un peso que se ha quedado en el pedestal. El alma, liberada, se entrega a la gravedad del descanso. Todo está perdonado en la penumbra. Todo está en calma bajo la mirada de la luna. El fuego de la vela parpadea por última vez antes de apagarse, dejando una estela de humo blanco que sube hacia el cielo. Rodrigo permanece en la sombra, sintiendo como el sueño lo envuelve con la suavidad de un manto de seda. La tiara ya no pesa. El mundo ya no grita. Solo queda el latido lento de un corazón que ha encontrado su santuario en medio de la tormenta de la historia. La paz de los Borgia es ahora esta habitación silenciosa, este aroma a madera y esta entrega total a la noche que todo lo cura. Roma es un eco lejano. El poder es una sombra que se retira. Y en este rincón de eternidad, el sueño es la única verdad que prevalece.
Todo descansa. Todo espera. Todo se disuelve en el silencio sagrado de un descanso infinito. Capítulo 12. Tormentas lejanas sobre los tejados de arcilla roja. El aire ha comenzado a cambiar sobre los 7 montes de Roma, trayendo consigo una frescura cargada de electricidad y el aroma inconfundible de la lluvia que se aproxima desde el mar Tirreno. Rodrigo se encuentra de pie en una de las logias más altas del palacio, observando cómo el horizonte se tiñe de un violeta profundo y tormentoso. A sus pies, la ciudad se despliega como un mar de tejados de arcilla roja, miles de tejas cocidas al sol que ahora parecen retener el último rastro de calor del día. El aroma de la arcilla caliente, mezclado con el polvo seco de las calles y el primer aliento de la tormenta, crea una fragancia terrosa y ancestral, un olor que habla de la supervivencia de una ciudad que ha resistido 1000 inviernos. Es un aroma que invita a la quietud, a refugiarse bajo la solidez de los muros y a contemplar la fuerza de la naturaleza con una humildad silenciosa. Sus manos descansan sobre la piedra de la balaustrada, una superficie que se siente áspera y porosa, marcada por las inclemencias del tiempo y el paso de los siglos. Al tocar la piedra, Rodrigo siente la conexión con los constructores que levantaron estos muros, hombres que buscaron la eternidad en la materia sólida. La textura del travertino, con sus pequeñas oquedades y su frialdad mineral, es un ancla necesaria en este momento de cambio atmosférico. La brisa, cada vez más intensa, agita los pliegues de su túnica de lana fina, produciendo un roce constante contra sus piernas, un contacto suave y rítmico que parece acompasar el pulso de la naturaleza. Es una lana virgen, densa y protectora, que desprende un leve aroma a hogar y a seguridad, un refugio textil contra el mundo exterior. A lo lejos, sobre las cúpulas y las torres, los relámpagos iluminan las nubes con destellos de un blanco azulado, pero el sonido del trueno llega solo como un murmullo sordo, una vibración que se siente más en el pecho que en los oídos. Esta distancia convierte a la tormenta en un espectáculo meditativo, una danza de luces que no interrumpe la paz del observador. Rodrigo observa cómo la primera gota de lluvia cae sobre la arcilla roja de un tejado cercano, creando una pequeña mancha oscura que desaparece rápidamente absorbida por el calor del barro. Luego cae otra, y otra más, hasta que el aroma de la tierra mojada, el famoso petricor romano, sube hacia la logia como un incienso natural. Es un olor limpio, regenerador, que parece lavar las preocupaciones de la mente y purificar el aire de las intrigas del día. La introspección se profundiza mientras la lluvia comienza a caer con más fuerza, creando un velo de agua que difumina los contornos de la ciudad. Para un hombre de su edad y posición, la tormenta no es una amenaza, sino un símbolo de la aceptación. Reflexiona sobre cómo los imperios, al igual que los tejados de arcilla, deben soportar el peso del cielo y el paso del tiempo. Las ambiciones de los Borgia, las luchas por cada palmo de tierra en Italia, las alianzas selladas con sangre y oro, todo parece someterse a la limpieza del agua. Hay una belleza melancólica en comprender que todo lo construido por el hombre está destinado a ser lavado por la historia, dejando solo la esencia de lo que fuimos. La redención se encuentra en esta entrega, en la capacidad de ver cómo la tormenta se lleva el polvo del camino sin oponer resistencia. El tacto del aire húmedo en el rostro es como una caricia fresca que borra las líneas de cansancio. Rodrigo cierra los ojos y respira el vapor que sube de los tejados, sintiendo cómo sus pulmones se llenan de una claridad nueva. El mundo se ha vuelto pequeño, limitado por el sonido constante de la lluvia golpeando la arcilla. Es una melodía monocorde, un mantra natural que induce a un estado de trance ligero. No hay nada más que hacer, ninguna orden que dar, ninguna carta que sellar. La naturaleza ha tomado el mando de la ciudad, imponiendo su ritmo y su silencio. En este espacio de tiempo suspendido, el alma encuentra su rincón de sombra, su lugar de descanso absoluto entre los muros protectores del Vaticano. Las sombras en la logia se vuelven más densas a medida que la luz del relámpago se hace más frecuente. La penumbra es cálida, protegida por el techo de madera de artesonado que exhala un aroma a barniz antiguo y resina. Rodrigo se retira hacia el interior, sintiendo el cambio de temperatura, el paso del aire húmedo al calor estático de la estancia. El contraste es reconfortante. Sus dedos recorren la superficie de un mueble de nogal, sintiendo la suavidad de la madera encerada, un contacto que le devuelve la sensación de orden y control interno. La tormenta sigue afuera, pero aquí dentro, el silencio es soberano.
La introspección le lleva a pensar en la paz como un tejado sólido que uno construye a lo largo de los años con las tejas de la experiencia y la paciencia. El peso de la jornada se disuelve en la frescura del ambiente. La mente de un hombre que ha gobernado mundos busca ahora la sencillez del sueño. La lluvia sobre la arcilla roja es la canción de cuna definitiva, un sonido que ha arrullado a los habitantes de Roma desde tiempos inmemoriales. Los Borgia, con toda su gloria y sus cenizas, no son diferentes de los césares que observaron estas mismas tormentas. Esa conexión con el pasado proporciona una serenidad profunda, una sensación de pertenencia a un ciclo eterno que no se detiene. El agotamiento es ahora una lasitud dulce, una invitación a dejar que los párpados caigan con la misma naturalidad con la que el agua cae sobre la tierra. El aroma a tierra mojada persiste, mezclándose ahora con el olor de las velas que han sido encendidas en el interior. Es una combinación embriagadora que relaja los sentidos y desactiva cualquier rastro de ansiedad. El cuerpo se siente ligero, como si la lluvia también hubiera lavado el peso de la responsabilidad. La tormenta lejana se convierte en el fondo perfecto para el olvido, un recordatorio de que después de la tempestad siempre llega la calma, y que esa calma es el estado natural del espíritu. Rodrigo se deja caer en su sillón de estudio, sintiendo como el terciopelo abraza su cuerpo y como el sonido de la lluvia se vuelve un murmullo borroso en los límites de la conciencia. Roma duerme bajo el agua. Los tejados de arcilla roja descansan de la sed del sol. Las calles se limpian de los pasos del día, y los secretos se guardan bajo el manto de la tormenta. Todo está en paz en el corazón del palacio. La historia fluye. El agua cae. Y el hombre acepta su lugar en el diseño infinito de las cosas. La gloria es una ceniza que la lluvia arrastra hacia el Tíber, dejando solo la pureza de un sueño sin interrupciones. El tiempo se detiene en este instante de frescura y sombra. La noche es ahora un refugio impenetrable. El sueño llega con la fuerza de la marea, cubriéndolo todo con una capa de serenidad y silencio. No hay mañanas, no hay ayeres, solo existe el ahora, el aroma de la arcilla y el ritmo eterno de la lluvia sobre los tejados de Roma. Descansa en la tormenta. Encuentra tu paz en el agua. Y deja que tu alma se disuelva en la quietud de los siglos. Capítulo 13. Manos cansadas acariciando las reliquias de una estirpe. La penumbra en la cámara del tesoro familiar no es una oscuridad vacía, sino una densidad habitada por el espíritu de los que ya no están y por la persistencia de los objetos que sobreviven a la carne. Rodrigo se encuentra rodeado de cofres de madera de sándalo y armarios de roble herrados, cuyas cerraduras guardan no solo oro, sino fragmentos de una memoria que se niega a palidecer. El aire aquí es seco, con un aroma profundo a cuero viejo, a metal noble y a ese rastro dulce y polvoriento que dejan las sedas que no han visto la luz en décadas. Es un olor que invita a la quietud, un perfume de eternidad que envuelve los sentidos y ralentiza el pulso, transformando la habitación en un santuario donde el tiempo ha decidido detenerse para contemplar sus propios restos. Sus manos, marcadas por las venas que dibujan mapas de una vida de mando, se mueven con una lentitud ceremonial sobre la superficie de un cofre de terciopelo azul oscuro. Al tocarlo, siente la suavidad desgastada del tejido, una textura que ha perdido su brillo pero que ha ganado en calidez humana. Sus dedos se deslizan por los bordes de oro, sintiendo la frialdad del metal que contrasta con la tibieza de su propia piel. Al abrir el cofre, el aroma a resina de mirra y a tela antigua sube hacia su rostro, una fragancia que evoca las capillas lejanas de Játiva y los veranos de su juventud en las tierras de España. Dentro descansan objetos que son el ancla de su linaje. Un rosario de coral cuyas cuentas están pulidas por el roce constante de los dedos en oración, y una medalla de plata con el emblema del buey, el símbolo de fuerza y paciencia de los Borgia. Rodrigo toma el rosario entre sus manos, sintiendo el peso ligero y la frescura de las cuentas de coral. Cada esfera roja es una textura suave y redonda, una pequeña geografía de fe que le devuelve una sensación de orden y propósito. No es el poder lo que siente ahora, sino la continuidad. La introspección se instala en su pecho como una luz mortecina pero constante. Reflexiona sobre cómo una estirpe se construye no solo con conquistas y títulos, sino con estos pequeños objetos que guardan el calor de quienes lo sostuvieron antes. Ser el patriarca es ser el guardián de estas sombras, el custodio de una gloria que, al final de la jornada, se reduce al tacto de un rosario y al silencio de una cámara cerrada. La redención aparece en su mente como un concepto sencillo.
Es la paz de saber que uno ha cumplido con su sangre, que ha grabado su nombre en la piedra y en la plata para que otros puedan encontrar su camino. La luz de una única lámpara de aceite proyecta sombras gigantescas sobre las paredes, convirtiendo los muebles en montañas de oscuridad. El resplandor es ámbar, una luz que no hiere los ojos y que permite que la mirada se pierda en los detalles más sutiles, como el brillo de un hilo de plata en un estandarte plegado o el reflejo mate de una armadura de niño que descansa en un rincón. Este entorno visual, desenfocado y cálido, induce a un estado de relajación profunda. Rodrigo se siente parte de la habitación, una reliquia más entre las reliquias, un eslabón que entiende finalmente que su valor no reside en su fuerza presente, sino en su pertenencia a algo eterno. La ambición, que antaño era un rugido, es ahora un susurro que se pierde entre los pliegues de la historia. Sus dedos acarician ahora un pequeño relicario de cristal y oro. La superficie es lisa y fría, permitiendo ver en su interior un fragmento de pergamino con una bendición antigua. El contacto con el cristal le devuelve una claridad mental que las reuniones del consistorio nunca pudieron darle. En la soledad de este cuarto, las verdades son absolutas. La gloria de los Borgia es una ceniza que aún guarda calor, una memoria que reconforta en las noches de invierno. La introspección le lleva a perdonarse por las sombras de su camino, comprendiendo que cada decisión fue un hilo en el gran tapiz de su familia. El perdón no es un olvido, sino una integración de la luz y la sombra en una sola paz coherente y digna. El aroma de la madera de sándalo se intensifica, actuando como un sedante natural para los nervios agotados. Es una fragancia que parece bajar por la garganta y asentar el espíritu en el centro del cuerpo. Rodrigo se sienta en un taburete de cuero, dejando que sus manos descansen sobre sus muslos, aún sosteniendo los recuerdos de su estirpe. La lasitud se apodera de sus hombros y de su cuello, liberando la tensión que ha acumulado durante años de vigilancia. El silencio de la cámara del tesoro es un silencio nutritivo, una quietud que alimenta el alma y la prepara para el descanso definitivo. No hay prisa por salir, no hay llamadas que atender. El mundo exterior es un eco que se estrella contra los gruesos muros de piedra y desaparece sin dejar rastro. A través de la pequeña ventana alta, el cielo nocturno muestra una quietud estelar que se refleja en la paz del anciano. La gloria, la familia, el poder. Todo se ha transformado en una sensación táctil de pertenencia y de finalización. Las manos cansadas encuentran su reposo sobre los objetos que simbolizan su vida, y en ese contacto, la angustia del tiempo se disuelve. Somos lo que dejamos, pero también somos la paz con la que nos retiramos. Rodrigo cierra los ojos, dejando que el aroma a sándalo y cuero lo envuelva como un sudario de vida, una manta de confort que lo separa de las exigencias de la tiara. El sueño llega como un visitante esperado, un amigo que camina sobre alfombras de lana para no despertar al mundo. Es una sensación de ser transportado hacia un lugar donde los nombres ya no importan, donde solo existe la textura de la seda y el calor de las cenizas sagradas. La cámara del tesoro es ahora un puerto seguro, un útero de historia donde el patriarca puede finalmente rendir su voluntad al descanso. Las reliquias velan su sueño, guardando los secretos de una estirpe que ha encontrado su redención en el silencio y en el tacto de la plata vieja. Todo está en calma en los sótanos del palacio. El tiempo fluye hacia afuera, pero aquí dentro se queda estático, protegiendo la paz de quien ha dado todo por su nombre. La madera exhala su perfume. El metal guarda su frío. Y el hombre encuentra su centro en la oscuridad bendecida. La gloria descansa. El linaje perdura. Y el alma se sumerge en la profundidad de un sueño que no conoce el final. Capítulo 14. El canto de los grillos en las ruinas de Civitavecchia. La noche ha descendido sobre las costas del Lacio con una suavidad que solo el Mediterráneo conoce. Lejos del estruendo de Roma, en los restos olvidados de una villa que una vez albergó a emperadores, el aire se mueve con una libertad nueva. Aquí, entre los muros de piedra que se desmoronan bajo el peso de la hiedra, Rodrigo encuentra un refugio que ninguna catedral ha podido ofrecerle. El aroma del mar llega en ráfagas lentas y rítmicas. Es un olor a salitre, a yodo y a algas secas calentadas por el sol del día, mezclado ahora con el perfume amargo de la ruda y el hinojo silvestre que crece entre las grietas de los cimientos. Es una fragancia que limpia los sentidos, que despeja la mente de las intrigas de la corte y devuelve al hombre a su esencia más elemental, a su origen como ser que respira y siente.
Sus manos recorren la superficie de una columna caída, un mármol que ha perdido su brillo pero que ha ganado una textura orgánica, salpicada de líquenes y suavizada por siglos de viento marino. El contacto es rugoso pero acogedor. La piedra retiene un calor residual, un latido térmico que parece provenir del centro de la tierra. Al sentarse sobre el fuste derribado, Rodrigo siente la solidez de lo que ya no tiene nada que demostrar. Las ruinas no son un lugar de tristeza, sino de liberación. En la decadencia de la piedra hay una honestidad que el oro no posee. La introspección se instala en él como el canto de los grillos que surge de la maleza. Es un sonido monocorde, vibrante y eterno, una melodía que parece decir que la vida continúa, persistente y humilde, mucho después de que los nombres de los reyes se hayan borrado de los pedestales. El roce de la brisa marina sobre su piel es como una caricia de seda invisible. El aire entra en sus pulmones con una pureza que casi duele, lavando el rastro del incienso y el polvo de los archivos. Rodrigo reflexiona sobre la brevedad de la gloria humana en comparación con la permanencia del mar y el canto de los insectos. Ser un Borgia, haber alcanzado la cima del mundo conocido, se siente ahora como un sueño lejano, una historia contada por otro. La verdadera victoria no fue la conquista de las ciudades de la Romaña, sino este momento de quietud entre las ruinas, esta capacidad de mirar el horizonte oscuro y no sentir miedo por lo que vendrá. La redención es este silencio. Es el reconocimiento de que somos apenas un suspiro en la inmensidad de la noche, y que en esa pequeñez reside nuestra mayor paz. La luz de la luna llena se refleja en las olas que rompen suavemente contra los restos del muelle antiguo. Es un brillo plateado y líquido que hipnotiza la mirada, obligando a los ojos a relajarse y a perderse en el vaivén del agua. El entorno visual es de un azul profundo y ceniciento, donde las sombras de los cipreses se mezclan con las sombras de los arcos rotos. No hay prisa en el movimiento de las nubes, ni prisa en el movimiento del pensamiento. Rodrigo siente como la tensión de sus hombros desaparece por completo, absorbida por la atmósfera de abandono sagrado que reina en Civitavecchia. Aquí, el tiempo no es un enemigo que persigue, sino un compañero que camina a nuestro lado, invitándonos a dejar caer las máscaras y las armaduras. El aroma del romero silvestre, aplastado suavemente bajo sus pies, sube hacia él como un bálsamo reconfortante. Es un olor resinoso y limpio que le recuerda la tierra valenciana de sus antepasados, un hilo invisible que lo conecta con su propia sangre antes de que se mezclara con el barro de la política vaticana. Sus dedos juegan con una pequeña concha marina que ha encontrado entre las piedras, sintiendo su forma espiralada y su fragancia a sal. Es un objeto pequeño, perfecto en su sencillez, un recordatorio de que la naturaleza crea belleza sin esfuerzo y sin necesidad de aplausos. La introspección le lleva a comprender que el poder fue solo un medio para llegar a esta soledad elegida, a este rincón de mundo donde la única autoridad es el ciclo de las mareas. La lasitud se apodera de su cuerpo como una niebla cálida. El canto de los grillos se vuelve más intenso, creando una red de sonido que envuelve la villa y la protege del resto del universo. Es un sonido hipnótico que desactiva la voluntad y abre la puerta al descanso más profundo. Rodrigo se recuesta contra el muro de piedra, sintiendo la rugosidad del ladrillo romano contra su espalda. El contacto con la historia es ahora físico y reconfortante. Ya no hay Borgias, ni papas, ni enemigos. Solo hay un hombre escuchando la noche en la costa de Italia. La gloria se ha convertido en ceniza, y la ceniza se ha mezclado con la arena del mar. Y en esa mezcla, el alma encuentra finalmente su centro. El aroma del mar se vuelve más denso a medida que la noche avanza, trayendo consigo una humedad que suaviza la piel y los pensamientos. Los párpados se vuelven pesados, atraídos por la gravedad de un sueño que nace de la tierra y del agua. El canto de los grillos es ahora una canción de cuna universal, un ritmo que ha arrullado a pastores y emperadores por igual. El mundo es una ruina hermosa, un lugar de paso donde lo único que realmente poseemos es la paz de este instante. Rodrigo cierra los ojos, dejando que la brisa se lleve los últimos ecos de su nombre. Solo queda la respiración, el mar y el silencio. Todo está en paz en las ruinas de Civitavecchia. El pasado es un sedimento que descansa bajo las olas. El futuro es una sombra que no tiene poder sobre el presente. La piedra guarda el calor. El mar guarda el secreto. Y el hombre guarda su paz en el centro de la noche. El sueño llega como una marea lenta que cubre los restos de la ambición.
convirtiéndolo todo en una llanura de serenidad absoluta. Duerme ahora entre las columnas caídas. Deja que el canto de los grillos guíe tu espíritu hacia el olvido más dulce. Y permite que la noche te cubra con su manto de sal y estrellas. Capítulo 15. Cenizas blancas que se pierden en el viento eterno. La hora final ha llegado con una delicadeza inesperada, despojando a la noche de sus últimas sombras para dar paso a una claridad que no pertenece al sol, sino al espíritu. Rodrigo se encuentra en el centro de su estancia más privada, un lugar donde el mármol, la madera y la seda parecen haber perdido su peso material para convertirse en meros reflejos de una vida que se repliega sobre sí misma. El aire es de una pureza absoluta, desprovisto ya de los aromas densos del incienso o del vino, dejando solo un rastro sutil de aire fresco y el olor limpio del lino blanco que viste su lecho. Es el aroma de la conclusión, una fragancia de finalización que no evoca tristeza, sino un alivio profundo y una serenidad que solo conocen aquellos que han cruzado todos los desiertos de la ambición y han llegado finalmente a la orilla del mar eterno. Sus manos descansan sobre la sábana de lino, sintiendo la textura fresca y ligeramente rugosa de la fibra natural. Es un contacto honesto, el último abrazo de lo terrenal antes de la gran travesía. Sus dedos, que una vez sostuvieron las riendas de la cristiandad y el destino de naciones enteras, se encuentran ahora relajados, abiertos, sin nada que retener. La piel se siente delgada como el pergamino antiguo, una frontera casi transparente entre el hombre que fue y la esencia que está a punto de liberarse. No hay tensión en sus articulaciones, no hay urgencia en su pulso. La introspección ha alcanzado su cima, ya no hay preguntas, solo una aceptación mística de que cada acto, cada triunfo y cada caída fueron hilos necesarios en un tapiz cuya magnitud solo ahora puede vislumbrar. La gloria de los Borgia se ha transformado en una ceniza blanca, pura y ligera, lista para ser entregada al viento. La luz en la habitación es suave, una penumbra dorada que parece emanar de las mismas paredes de piedra. Los objetos que lo rodean, las pinturas, los libros y los muebles tallados, se ven ahora como barcos lejanos en un horizonte que se desvanece. No hay apego en su mirada, solo una gratitud silenciosa por la compañía que le brindaron en el camino. La introspección le lleva a comprender que la verdadera herencia no es el poder que deja a sus hijos, ni las iglesias construidas con su nombre, sino la paz que ha logrado cultivar en este último aliento. La redención es un viento suave que sopla a través de las grietas de la historia, llevándose el polvo del conflicto y dejando solo la claridad del perdón. Rodrigo se siente ligero, como si el peso de la tiara y el peso de la culpa se hubieran disuelto en una misma sustancia etérea y luminosa. El aroma de la habitación cambia sutilmente hacia una fragancia de flores blancas que parecen florecer en la nada, un perfume de jazmín y nardos que aquieta los sentidos y prepara el alma para el despegue. Es un olor que invita al sueño más profundo, un sueño que no es una interrupción, sino una expansión hacia el infinito. Rodrigo cierra los ojos y siente como el mundo físico se retira como una marea baja. El sonido de su propia respiración es ahora el único ritmo del universo, un vaivén tranquilo y acompasado que imita el movimiento de las nubes sobre los Alpes. Cada exhalación es una entrega, cada inhalación es una bendición de aire puro que limpia los últimos rincones de la memoria. Todo es blanco, todo es silencio, todo es paz. La textura del aire sobre su rostro se vuelve más fría y vibrante, indicando que el viento eterno está cerca. Es un viento que no destruye, sino que transporta un aliento cósmico que recoge las cenizas de la gloria y las esparce por los campos de la eternidad. Rodrigo se permite imaginar esas cenizas volando sobre los tejados de Roma, sobre los viñedos de Ferrara y sobre las olas de Civitavecchia, fundiéndose con la tierra y el agua para nutrir la vida que vendrá. No hay final en este proceso, solo una transformación hacia una forma de existencia más libre y vasta. El alma se expande más allá de los muros del palacio, más allá de los límites de la ciudad, convirtiéndose en parte del susurro del viento entre los pinos y del reflejo de la luna en las aguas del Tíber. La lasitud es ahora total, una sensación de ingravidez que envuelve todo el cuerpo. Los sentidos se apagan con la elegancia de una vela que se consume hasta el final, dejando tras de sí solo un rastro de luz en el aire. El aroma a lino y flores blancas persiste como un último regalo del mundo material. No hay sombras en este final, solo una transición hacia una luz que no ciega, sino que acuna. La gloria de los Borgia descansa finalmente en el regazo de la historia, y el hombre que la encarnó encuentra su redención en la disolución de su propio ego.
El nombre de Rodrigo se vuelve un eco que se pierde en la inmensidad, un sonido que ya no necesita ser gritado ni defendido. Solo queda la esencia, la paz pura que no conoce el tiempo ni el espacio. El sueño llega como una nevada silenciosa sobre un bosque dormido. Cada copo de silencio se deposita sobre el espíritu, cubriéndolo todo con una capa de olvido sagrado y de descanso infinito. La historia ha terminado su relato, y el narrador se retira a la quietud de las estrellas. No hay mañanas que planear, no hay ayeres que lamentar. Solo existe este presente eterno de cenizas blancas y viento suave. La habitación es ahora un templo de ausencia iluminada, donde la paz es la única morada. El espíritu fluye hacia afuera, uniéndose a la corriente de la vida universal, perdiéndose en el misterio de lo absoluto con una sonrisa de aceptación final. Todo está consumado en la penumbra del Vaticano. Las cenizas se elevan, el viento las reclama y la noche las bendice. Roma sigue su curso, pero el alma de los Borgia ha encontrado su puerto. El silencio es total. El descanso es absoluto. Y la paz es, finalmente, la única gloria que permanece. Duerme ahora en el regazo del tiempo. Deja que el viento lleve tu historia a los confines de la creación. Y permite que tu ser se disuelva en la luz de un sueño que no conoce despertar. La saga termina aquí, en la quietud de una noche que se vuelve eterna. Las cenizas vuelan. El viento susurra. Y el alma descansa en la plenitud de la nada. Todo es paz. Todo es silencio. Todo es luz.